San Mateo capítulo 20, versículo 20. Los niños que están más tranquilos hoy van a recibir premio. Bueno, hubo uno chiquitico que aplaudió aquí, parece que entendió bien el español. Pero los niños que se portan bien van a ganar premios. Entonces, vamos a leer San Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Sí. Esta palabra refleja mucho el corazón del hombre y también enseña la voluntad de Dios. Lo que el hombre quiere, ¿qué es lo que el hombre siempre quiere? En la mayoría de los casos, poder, mandar, tener la capacidad de poder dirigir, gobernar, estar por encima de otras personas. A la carne le gusta eso. Estos dos discípulos se acercaron a Jesús con ese corazón. Ellos entendían que la voluntad de Dios o el caminar junto a Cristo era de un gobernante, quien dirige, quien controla. Pero Jesucristo no vino a mandar. Jesucristo vino a servir. Nosotros debemos analizar cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón está alto, un corazón orgulloso, ese corazón no sirve para servir a Dios, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué Jesucristo vino al mundo? Para salvarnos de la muerte y del pecado, para darnos la vida eterna. ¿Qué otra persona pudo haber hecho el trabajo de Jesús? ¿Quién? No hay. ¿Cuál de los discípulos podía sacrificarse para que nosotros pudiéramos recibir la salvación? Ninguno. Ninguno. Jesucristo le dijo, ustedes pueden bautizarse. Vamos a ver, aquí dice la palabra. Dice Jesús en el versículo 22, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. ¿Qué es el bautismo de Jesús? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Ellos podían hacer eso? No podían. Beber eso, beber la copa, que esa copa de vinagre que le digan a Jesús, que representa todos nuestros malestares, nuestras maldades, todo lo que Jesucristo cargó. ¿Otra gente puede cargarlo? No se puede, imposible. Pero originalmente Jesucristo dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis
y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Originalmente nosotros, ¿por qué podemos ser bautizados con Cristo Jesús? Por su gracia, por la gracia de Dios. Podemos beber de la copa de Jesús. ¿Cuál fue la copa? Jesucristo compartió, ¿qué compartió? Su sangre, ¿verdad? Nosotros recibimos la sangre de Jesucristo por la fe, por la gracia, con amor, con un corazón arrepentido. Nos bautizamos juntamente con Jesucristo por la fe. Eso sí podemos, por su gracia. Pero el trabajo que Jesús hizo por nosotros, ¿quién lo pudo haber hecho? Nadie. Si Jesús no hace eso, nadie puede. Por eso nosotros debemos agradecer a Dios. Y en estos versículos Jesucristo nos enseña originalmente cómo debemos servirle, qué corazón debemos tener. Un corazón, ¿qué tipo de corazón debemos tener? Un corazón de jefe, un corazón de guía o un corazón de siervo, un corazón para servir. Un corazón humillado delante de Dios, un corazón que le busque. El pastor estaba compartiendo con nosotros el corazón de David y decía que las situaciones de David pudieron hacer que se ejecutaran o de él salieran dos tipos de corazones. Uno, por ejemplo, que aquella persona que murmura contra Dios, que se enoja, que se aparta, ese corazón pudo salir. Pero si David actuaba así, ese corazón como el corazón de un niño, no el corazón de humildad de un niño, es totalmente diferente. Un corazón de niño en el sentido de no tener responsabilidad delante de Dios, de no entender la voluntad de su padre. A eso se refiere. Un corazón de adulto, un corazón grande, es aquel que conoce el corazón de su padre. Cuando los niños empiezan a madurar, cuando empiezan a entender el corazón de sus padres. Pero si no acepta el corazón de su padre, no entiende eso como corazón de niño. A esa parte se refiere el pastor y la palabra en el libro de Salmos. David tenía un corazón de mayor porque él comprendía el corazón de su padre y recibía ese corazón. Ahora te estoy recibiendo mucho castigo. ¿Por qué? Por mi mal camino. Y se acercaba a su padre Dios, le pedía gracia, le pedía que le cuidara, porque él sabe, el padre quiere matar a su hijo, nunca. El padre solamente quiere cuidar y proteger. Por eso él se acercaba así a Dios. Ese corazón representa un corazón como mayor, un corazón maduro ya. Esa persona puede encontrar muchísima gracia delante de Dios. Entonces, por eso el pastor leía esta palabra en San Mateo, que también se encuentra en San Marcos. Aquí, ese corazón que tenían sus discípulos en un principio, ese es un corazón que no conoce la voluntad de Dios, no entiende. El corazón que Dios quiere que nosotros tengamos es este. Dice, versículo 26, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, ¿a qué corazón Dios le da más privilegio? ¿A qué corazón? Al corazón que sirve. Y para servir, ¿qué necesitamos? ¿Cómo nosotros podemos servir? ¿De qué manera? La Biblia enseña eso. Podemos verlo en el corazón de David, cómo David servía a Dios, con humildad, con mansedumbre, un corazón lleno de amor, que se preocupa por su familia, principalmente la familia de la fe. Vamos a ver, ¿qué dice la palabra? Si leemos en Gálatas capítulo 6, versículo 10.
Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La palabra nos dice que primeramente debemos tener preferencia con la familia de la fe. Sí, nosotros como servidores delante de Dios estamos para servir a todo el mundo, familias, amigos, compañeros, quien necesita de nosotros, de esa palabra de vida, fortaleza, ayuda. Podemos servir, pero en primer lugar debemos considerar la familia de la fe. Por eso servir a Dios, servir en la iglesia, es muy importante, antes que servir a otra cosa. ¿Quién enseña así? Primero a mi familia, hay que servir a mi familia, primero hay que servirse a mí. El mundo enseña así. Después que nosotros planificamos nuestro servicio propio, si hay tiempo, preparamos para la iglesia. Pero no es así, no debería ser así. Primero debemos tener una mente y corazón para servir a Dios, servir a la iglesia. El corazón de la iglesia, un mismo corazón que el corazón de Dios. De esta manera nosotros luego podemos planificar otras cosas. Es así, no nos engañemos. La Biblia está diciendo, preferiblemente la familia de la fe. Es muy importante, porque para nosotros poder servir a Dios, para poder servir al mundo, primero nosotros debemos tener un corazón bien delante de Dios, con el apoyo de unos a otros, el amor de cada hermano, la fortaleza espiritual, ese calor de la iglesia debe crecer y con ese calor nosotros salimos con mucha fuerza a servir a todo el mundo. Pero si la fuente de nosotros se enfría, hay problema. ¿Qué dice la Biblia del primer amor? ¿Quién es el primer amor? ¿Qué le dijo a la iglesia de Filadelfia? Habían olvidado el primer amor y se habían apartado. Cada quien se había dedicado a muchas cosas distintas. Se le olvidó el corazón de servir a la iglesia, a Jesucristo. El verdadero corazón y voluntad de servir a Jesucristo. Los mandatos que Cristo nos dijo de predicar su evangelio a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando y bautizando a todo el mundo. Cuando nos apartamos de ahí, perdemos nuestro primer amor y esa prioridad que Jesucristo, que la palabra nos enseña a nosotros, de servir a la familia de la fe. Sí, servir a la iglesia, servir a Dios originalmente. Ese, en primer lugar, servir a Dios. Luego, a todo el mundo, porque el que sirve a Dios recibe su gracia, poder para todo el mundo. Así. Nosotros tenemos trabajos, había mencionado al principio, muy complicado así, pero siempre hay que sacar ese tiempo para venir a la iglesia, para escuchar la palabra, para conectarnos con Dios. Ese tiempo es muy importante. El pastor me enseñaba, sí puede trabajar, pero procure que no obstaculice el tiempo de la iglesia. ¿Qué trabajo es bueno? Aquel que te permite servir a Dios. Ese trabajo es muy bueno, pero si tu trabajo te hace apartar de servir a Dios, hay problema entonces. Entonces que nos vemos envueltos en una nube de oscuridad, de tinieblas, y queremos salida, queremos buscar a Dios. Dios, ayúdenos, ayúdenos. Dios está ahí y es poderoso y es luz. Pero si nosotros nos apartamos de la luz, ¿cómo va a permanecer nuestro corazón? En oscuridad. Se va a llenar de dudas, se va a llenar de pensamientos, malos pensamientos, muchas cosas. Por eso debemos procurar siempre servir a Dios.
¿Con qué corazón? Con un corazón humilde. Ese corazón que David tenía, en verdad, es maravilloso. Nosotros nos reflejamos en David, debemos reflejarnos en él así, porque él es imagen de Jesucristo. Él también falló en su momento, pero rápidamente tenía arrepentimiento y buscaba a Dios, que es lo más importante. Entonces, vamos a leer San Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5. San Mateo 18, versículo del 1 al 5. San Mateo capítulo 18, de versículo 1 al 5 dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este corazón de niño que dice la palabra aquí es diferente al corazón maduro que mencionamos ahorita, que representa, la idea es representar a una persona que conoce la voluntad de su padre, como le había dicho. Aquí en San Mateo capítulo 18 habla de la humildad. ¿Y qué dice aquí? Que se humilla. Así que cualquiera que se humille como este niño. Hay que conocer el contexto de eso. ¿Por qué la palabra dice que se humille? ¿Qué hizo ese niño que se humillaba? Nosotros vamos a la cultura de allá, de esos tiempos. Los niños no tenían ni voz ni voto. No podían caminar libremente por donde estaban los adultos. No podían salir a las plazas. Donde había un adulto, no se puede. No podían hablar cuando habían adultos. No podían. Por eso, como con una posición humilde, con un corazón bajo, humillado, así vivían muchos niños. Sí, ellos jugaban entre ellos y eso. Pero donde estaban los adultos no podían vivir libremente así. Pero también el corazón que muestran los niños de humildad es digno de admirar. Y Jesucristo resaltaba ese corazón. Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué tenía ese niño? Jesucristo no dijo, cualquiera que reciba a todos los niños del mundo. Cualquiera que reciba a un niño como este, un niño con un corazón humilde, en humildad. Para Dios, la humildad, el que camina con un corazón humilde, el que camina con un corazón contrito delante del Señor, como David en el Salmo 51, a ese Dios le agrada. Entonces, nosotros debemos también conocer, debemos tener un corazón para servir, un corazón como ese niño, como un corazón humillado, un corazón humilde delante de Dios para servir. ¿Qué más? Si buscamos la palabra en Romanos capítulo 12, versículo del 5 al 9, Romanos 12, del 5 al 9, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe,
o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Así como están estos deberes cristianos, la palabra nos llama a cada uno de nosotros a vivir. Debemos servir al Evangelio, debemos servir a Dios con humildad y con un solo corazón. Por eso el pastor decía el domingo que debemos saber que somos una iglesia, un solo Dios, un pastor, un guía principal, una misma palabra, y todos debemos caminar con una misma voluntad. Así decía. ¿Por qué? Porque quizás nosotros nos distorsionemos y sigamos un camino o una voluntad diferente. Eso es peligroso. Porque nos apartamos de el mismo corazón, de la misma voluntad que nos da cada uno de nosotros, que nos dio, nos permitió recibir la gracia, la salvación, esa voluntad de Dios. La Biblia nos enseña incluso a no seguir a un evangelio diferente. Siempre una misma voluntad, un mismo corazón. Entonces, cuando un maestro enseña, por ejemplo, a vencer el miedo, ¿verdad? Un tema, enseña a su discípulo cómo puede vencer el miedo y le da una herramienta. Para tú vencer el miedo, tienes que utilizar esta herramienta. ¿Qué debe hacer el discípulo? ¿Qué debe hacer el discípulo después que le dan esa enseñanza? Hermana Seferina, ¿qué debe hacer ese discípulo? Sí, si el maestro le enseña al discípulo cómo vencer el miedo y le dice, mira, para vencer el miedo podemos hacerlo utilizando esta herramienta. ¿Qué debe hacer el discípulo? ¿Cómo? ¿Qué palabra? La que le dio el maestro. Eso es muy importante. Para vencer el miedo podemos utilizar la luz, una linterna, podemos usar esto. Pero ¿cuál fue la herramienta que le dio el maestro? ¿Cuál fue? Esa es importante. Perdón. La gripe como que se renovó, dice la hermana Adriana, pues debe ser eso. Entonces, nosotros tenemos un guía, un maestro, el pastor. Él nos está enseñando cómo vencer las situaciones, cómo vencer el miedo, cómo vivir delante de Dios. ¿Qué hacemos con esa herramienta que nos está enseñando? ¿Qué hacemos? Llega una situación difícil, nosotros buscamos otra herramienta. Otra cosa. Eso como no tomar en cuenta ese corazón del guía. Y el pastor nos decía, debemos tener un mismo corazón. Él nos está enseñando, nos está guiando. La iglesia, aprendemos la palabra. Vamos a caminar con esa palabra. No solamente lo que el pastor nos dijo el domingo respecto a eso, sino él ya anteriormente nos había dicho muchas veces, debemos caminar con un mismo corazón, debemos caminar con la misma voluntad de Dios. Y eso es para nosotros poder crecer. Todos. Entonces, aquí nosotros leímos, vamos a leer nuevamente, Romanos 12, versículo 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Para nosotros poder servir bien a Dios, debemos siempre seguir lo bueno. ¿Cómo podemos recibir lo bueno?
¿Cómo podemos saber lo bueno? A través de la palabra de Dios. Conocemos lo bueno, podemos desechar fácilmente todo lo que es falso. Todo lo falso. Cuando el pastor nos enseña una palabra, nosotros podemos aprender y comprender esa voluntad, ese corazón. Automáticamente escuchamos otra palabra, podemos saber, eso tiene problema. Eso más o menos. Eso muy bien. Pero para eso debemos escuchar y recibir esa palabra, esa guía de la iglesia. Eso quería compartir respecto a esa parte que el pastor compartió con nosotros el domingo. Pero hay un ejemplo que Jesucristo nos dejó para nosotros poder servir y podemos ver en San Juan capítulo 13, versículo 1. San Juan 13, 1. Voy a leer últimamente este versículo. San Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Así le decía Pedro a Jesús. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así. Jesucristo dijo que Él dio un ejemplo para que nosotros también hagamos como Él. Jesucristo originalmente, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro guía, la cabeza, pero Él nos sirvió.
a nosotros. Originalmente, ¿quién necesita ser servido? Él. ¿Pero qué fue lo que él hizo? Nos sirvió a nosotros. Y él lo dijo. Ningún siervo es mayor que su Señor, ni el que es enviado es mayor que el que le envió. Pero si Jesucristo, siendo mayor, nos sirvió, nosotros, ¿qué debemos hacer? Servirnos los unos a los otros. Jesucristo se levantó este corazón porque dice la palabra, Él nos ama mucho. Nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Preferiblemente la familia de la fe. Así. Jesucristo nos dio un mandato. Jesucristo nos enseñó cómo debemos vivir. Y el pastor compartía con nosotros el domingo esa voluntad. Mayor es el que sirve. Ese corazón a Dios le agrada. Allá hay un señor en la escuela. Tiene como 20 años trabajando. Desde que yo estudiaba allá, él estaba allá. Pero ese señor, yo necesito cualquier cosa. Ah, hola, ¿cómo está? Yo necesito esto, así. ¿Usted puede ayudarme? Adiós, claro, claro. Nunca me ha dicho que no. Aunque no puede, no me dice que no. Él dice, yo voy a investigar. Yo le hablo, deme un momento. Nunca me dice que no así. Si no se puede, ahí me lo dice. Pero nunca de principio se niega y no se ve un corazón como cerrado. Y hoy estaba la junta de centro en la escuela. Estaban tomando decisiones y todos dijeron lo mismo. Él gana muy poco dinero porque la posición de él en el ministerio como jardinero. Ustedes ven el corazón de una persona como que saca hierba, que el pastor decía. Él es un jardinero, pero le paga el gobierno muy poquito. Pero el trabajo que él hace allá, ahora se le entregaron las llaves como mayordomo. Y él tiene la llave de todos los lugares, del almacén. Ese señor se levanta todos los días tempranísimo y llega a la escuela a las 5:30 de la mañana. Primero que todos. Y sale a las 2:30. Y todos en la junta de centro decidieron aportar un dinero para subirle el sueldo a él. Todo, nadie se negó. Todos dijeron, él le merece, en verdad, él sirve con un gran corazón. Y el Ministerio de Educación debe nombrarlo a mayordomo, porque no está oficialmente así. Pero yo veía ese corazón, cuando una persona sirve así, de corazón en verdad. Jesucristo nos quiere enseñar a nosotros ese corazón. Ese corazón recibe toda bendición. Todo. Imagínense nosotros ahora sirviendo a Dios. La fe, la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas nos recibiremos a nosotros? Por eso es el corazón de siervo, es muy importante en ese sentido. Entonces, hasta aquí vamos a compartir en esta noche. Yo voy a orar para terminar. Oremos. Señor, le damos gracias. Hoy nuevamente usted nos permite la oportunidad para nosotros poder escuchar su palabra. Aprendiendo del camino de David, podemos ver que necesitamos ese corazón, caminar con un corazón humillado, un corazón, Señor, para el servicio, Señor, con entrega, para servir su palabra a los hermanos, a todo el que necesite, Señor, poder darle. Y la fuente de nosotros es su poder, porque el hombre no tiene nada. Por eso permítanos, Señor, acompañado a esta voluntad, suplir todas nuestras necesidades. Llénenos de su Espíritu Santo. Permítenos la gracia siempre de llevar su palabra a toda criatura en este mundo. Y ese corazón, Señor, como mayor, un corazón para servirle. Primeramente a usted, la familia de la fe, y después a todo el mundo. Le agradecemos, Señor, por su gracia. Permita que esta palabra marque nuestro corazón y podamos ponerla en práctica, Señor, para vivir con humildad delante de su presencia. Le agradecemos y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.